La mayoría del país no le importa, porque ni siquiera saben qué hace un fiscal general. No saben que es quien investiga al poder político, al narcotráfico, a las mafias que operan dentro del Estado. Y mientras la gente prefiere... ¿Cuánta opacidad hay en esta cuestión de la elección del fiscal? Gisela Bayona está hablándolo y está diciéndolo. Y no solamente Gisela Bayona, hay muchos periodistas que están hablando de la opacidad de este concurso. El proceso para la elección, escuchen bien, del nuevo fiscal general del Estado ha encontrado en una fase crítica, no solo por la relevancia del cargo, sino por la alarmante falta de transparencia que rodea la revisión de los perfiles. En un país donde el fiscal es el encargado de investigar las tramas más complejas del poder político, el narcotráfico y las mafias incrustadas en el Estado, el acceso público a la información debería de ser la regla de oro. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha decidido cerrar el acceso a los expedientes de los más de 70 postulantes, generando una barrera que impide a la ciudadanía conocer quiénes aspiran a ocupar la silla más influyente de la justicia ecuatoriana. Vamos a mirar a Gisela Bayona. Hay algo que estamos haciendo muy mal como sociedad, y es creer que estos temas no van con nosotros. Hoy se está definiendo quién será el próximo fiscal general del Estado, y lo están haciendo sin mostrar los más de 70 perfiles de los postulantes, sin transparencia, sin que podamos ver quiénes son. Y a la mayoría del país no le importa, porque ni siquiera saben qué hace un fiscal general. No saben que es quien investiga al poder político, al narcotráfico, a las mafias que operan dentro del Estado. Y mientras la gente prefiere no mirar, otros deciden. Deciden en silencio, sin permitir que la ciudadanía revise, cuestione, investigue. Y después nos preguntamos por qué nada cambia, por qué la corrupción sigue, por qué el crimen avanza. Pero ¿por qué algo va a cambiar si dejamos en manos de otros las decisiones más importantes de nuestro país? Y es que aquí no solo está en juego un nombre, está en juego quién va a tener el poder de investigar o de encubrir. Y si el cargo cae en manos equivocadas, no solo perdemos la justicia, perdemos la posibilidad de defendernos. Porque en un país donde el fiscal no es independiente, es un país donde nadie está protegido. Ni tú, ni nadie. Eso, nada más. Esta decisión no es un simple trámite administrativo, es un golpe a la confianza pública en un momento donde la legitimidad institucional pende de un hilo. La importancia de este concurso radica en que el fiscal general posee la facultad única de decidir qué casos avanzan, cuáles se archivan, lo que lo convierte en un actor determinante en la lucha contra la impunidad. La opacidad en la revisión de los currículos y antecedentes de los candidatos abre la puerta a la infiltración de intereses particulares donde la lealtad política o criminal podría pesar más que la probidad y la capacidad técnica. Si el proceso se lleva a cabo a espaldas de la gente sin que se pueda cuestionar o investigar la trayectoria de los aspirantes, se corre el riesgo de que la elección no responda a los intereses de la nación, sino a acuerdos bajo la mesa que buscan garantizar protección a quienes hoy están en la mira de la ley. Ante este hermetismo, la Comisión Cívica ha tenido que recurrir a las instancias judiciales para exigir el derecho a la información. La pregunta que flota en el ambiente ya no es de carácter técnico sobre los puntajes o las pruebas, sino una cuestión de fondo sobre el control del poder. ¿Quién decide qué información es pública en un proceso que define quién? ¿Quién controlará el poder mismo? Es la pregunta que se hace Gisela Bayona. Este pulso judicial refleja una sociedad que intenta defender su derecho a vigilar a sus autoridades, mientras que las instituciones parecen cerrarse sobre sí mismas. La resistencia a transparentar los expedientes solo alimenta la sospecha de que existen perfiles que no resistirán un escrutinio ciudadano minucioso, lo que pone en duda la integridad de todo el proceso de selección. La indiferencia social es quizás el mayor aliado de la corrupción en estos escenarios. Como bien señala la periodista Gisela Bayona, existe una desconexión peligrosa entre la ciudadanía y los procesos institucionales. Muchos ciudadanos ignoran
que de esta elección depende su propia seguridad y la posibilidad de que la justicia sea igual para todos. Cuando permitimos que las decisiones más trascendentales del país se tomen en silencio y sin fiscalización social, estamos renunciando a nuestra capacidad de defensa. Un fiscal que no nace de un proceso transparente y genuinamente independiente es un fiscal que nace condicionado, lo que debilita la estructura misma de la democracia y deja a la población vulnerable frente a los abusos de los poderosos. Hay algo que estamos haciendo muy mal como sociedad. Y es creer que estos temas no van con nosotros. Hoy se está definiendo quién será el próximo fiscal general del Estado. Y lo están haciendo sin mostrar los más de 70 perfiles de los postulantes. Sin transparencia, sin que podamos ver quiénes son. Y a la mayoría del país no le importa, porque ni siquiera saben qué hace un fiscal general. No saben qué es quien investiga al poder político, al narcotráfico, a las mafias que operan dentro del Estado. Y mientras la gente prefiere no mirar, otros deciden. Deciden en silencio, sin permitir que la ciudadanía revise, cuestione, investigue. Y después nos preguntamos por qué nada cambia, por qué la corrupción sigue, por qué el crimen avanza. Pero ¿por qué algo va a cambiar si dejamos en manos de otros las decisiones más importantes de nuestro país? Y es que aquí no solo está en juego un nombre, está en juego quién va a tener el poder de investigar o de encubrir. Y si el cargo cae en manos equivocadas, no solo perdemos la justicia, perdemos la posibilidad de defendernos. Porque en un país donde el fiscal no es independiente, es un país donde nadie está protegido. Ni tú, ni nadie. Eso, nada más. En conclusión, la elección del próximo fiscal general no es solo un concurso de méritos o un concurso de reinas. Es una prueba de fuego para que la democracia ecuatoriana siga adelante. Si el cargo cae en manos equivocadas por falta de transparencia, no solo se pierde la batalla contra la corrupción, sino que se compromete la libertad y la protección de cada ciudadano. La justicia no puede ser un secreto guardado bajo llave por unos pocos. Debe de ser un proceso abierto, cuestionable y sobre todo independiente. Porque en un país donde el fiscal no es libre, nadie está realmente protegido. Ahí se las dejo, los leo en los comentarios. Qué grave lo que pasa en el país, qué grave lo que pasa en nuestro Ecuador frente a esta situación que ya nos tiene cansados a todos. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Qué bien, Gisela, qué tremendo comentario. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.